Adelante. Muchas gracias Carla. Estamos pues pasando por una tercera ola con características muy peculiares, distintas, ¿no?, a las de las olas anteriores en esta pandemia, no solamente por las condiciones de vacunación que afortunadamente ya nos acompañan, sino por las características propias de la variante predominante que es la Omicron. En todas partes se están viviendo récord de contagios. En el Perú está, digamos, volviendo a acelerarse, ¿no?, de manera importante, pero en Europa, Estados Unidos, países como Japón, países como Israel, estamos viendo que se baten récords de contagios diarios de manera prácticamente permanente. Y ahora mismo en el noticiero hemos compartido con ustedes imágenes de cómo lucen en algunos casos los supermercados en Estados Unidos. No creemos que sea algo generalizado, pero ya comienza a verse en determinados establecimientos desabastecimiento precisamente por la falta de mano de obra debido a la cantidad de empleados contagiados. Es un ejemplo, por supuesto, que también está afectando las clases presenciales, ¿no?, en las aulas, donde también se ve que profesores están ofreciéndolas ante clases, ante salones semivacíos. Vamos a conversar con Elmer Huerta, oncólogo y especialista de salud pública, una referencia, por supuesto, en estas materias, quien, por supuesto, además está en Washington, si no me equivoco, doctor Huerta, y nos puede, para comenzar, comentar seguramente de primera mano cómo es que se está viviendo en la capital estadounidense una etapa tan desafiante y particular como la que vivimos hoy. Muy buenas noches, doctor Huerta. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Enrique, buenas noches, gusto de saludarlo. Buenas noches también a todos los televidentes de Canal 7. Pues Estados Unidos está pasando esta pandemia como le está pasando el resto del mundo, con un ascenso muy rápido en los casos, y ha empezado en la costa este. Esto empezó en el norte, empezó en Boston, en Nueva York, el epicentro, luego bajó por Filadelfia, toda la costa este, en la Florida, en Miami, y ahora está entrando a la zona central de Estados Unidos. Ayer se informó que parece que la ola ya está bajando rápidamente en la ciudad de Nueva York, pero en general la situación se plantea desde varios puntos de vista. El primero, quizás el más importante para nuestros televidentes en el Perú, es que está demostrado de que la persona que está vacunada con la dosis de refuerzo tiene 25 veces menos posibilidad de internarse en una cama de cuidados intensivos. 25 veces. Y cuando digo 25 veces, Enrique, no es 25%, 2.500%. Entonces, y eso lo digo ¿por qué? Porque en el Perú es cierto, 80% dos dosis, que no es suficiente para Omicron, y en lo que se refiere a la tercera dosis, no estamos bien. Entonces yo quisiera, por favor, alentar a todos los televidentes en este momento que están dejando pasar su dosis de refuerzo a que cuanto antes lo hagan para prepararse contra Omicron. Perfecto. Ahora, doctor, ¿podemos ir aventurando con esta inmensa cantidad de contagios? ¿Cuáles son los porcentajes que se complican? Como usted acaba de decir, mucho tiene que ver con el rango de vacunación que uno haya alcanzado, definitivamente. Pero por lo que estamos viendo hasta ahora, son casos que incluso cuando uno estaba correctamente vacunado, los protocolos en otros países están reduciéndose pues a 5 días de cuarentena. Yo he escuchado en la radio que usted, creo, no estaba tan de acuerdo con eso, pero cuéntenos un poco, por favor, cómo esta masa de contagiados se traslada a complicaciones. A ver, excelente pregunta, Enrique. Mira, cuando empezó la pandemia y el planeta no tenía ningún tipo de inmunidad, porque era una enfermedad nueva, por lo tanto nadie la había sufrido, ni existían vacunas, allí se empezó a notar la distribución clásica de 80-15-5. O sea, 80% que la pasaban más o menos bien, 15% que caían en cama muy enfermos y 5% que se complicaban, llegaban al hospital y podían fallecer. Cuando a principios del año pasado, el año 2021, empezó a vacunarse al planeta, cambió completamente esa distribución. Ya los vacunados tenían defensa contra alfa, contra beta, contra gamma, contra delta misma. Pero con Omicron ha pasado algo interesante. Es de que Omicron ha logrado que se burle completamente de las vacunas e infecta a cualquiera, Enrique.
Podrás tener tus vacunas completas, te va a infectar. Podrás haber pasado la enfermedad, te va a infectar. Pero, y eso ha hecho de que el porcentaje de la población que llegue a las unidades de cuidados intensivos, como dije hace un rato, sea mínimo y está con las personas más vulnerables, las personas en tratamientos con cáncer, en tratamientos con enfermedades muy crónicas, ellos son los que están llegando. Pero acá hay un pero, Enrique, que aquí en Estados Unidos me parece que vamos a tener mucha luz. ¿Cuál es? De acuerdo a los datos de Estados Unidos, hay casi 50 millones de personas que no se han vacunado, ni una dosis. Y muchas de esas personas que viven en el centro de este país tampoco han tenido Omicron, COVID-19. Entonces, ¿cómo va a pasar Omicron por esa enorme cantidad de gente? ¿Será 80-15-5 como las anteriores o será más o menos suave como la estamos viendo ahora? No se sabe y eso lo vamos a saber en 2 o 3 semanas. Esto nos vuelve a la certeza de que lo más urgente es tener la vacunación completa, incluida la dosis de refuerzo. A menos que quieras experimentar y ver qué pasa, ¿no? Absolutamente. Me alegro que lo menciones y no me voy a cansar de repetir este consejo a todos nuestros televidentes. Señor, señora, si usted, por favor, ya recibió sus 2 dosis, no es suficiente para Omicron. Vaya y reciba la tercera dosis. Con 3 dosis usted va a estar tan protegido que, como dijimos, el dato que les di de 25% es de Estados Unidos. El dato de Italia, Enrique, es de 25,6% igual. Entonces, de llegar menos al hospital. Por favor, vacúnense con la dosis de refuerzo. Doctor Huerta, hoy leía un artículo en el New York Times que se preguntaba pandemia o endemia y de alguna manera resumía, ¿no?, las políticas que están tomando algunos países europeos con respecto a ir tratando esto como una endemia. La propia Naciones Unidas ha expresado algún tipo de identificación, ¿no?, con esa línea. Por supuesto, ya sabemos que la OMS lo que ha dicho es: un momentito, esto podrá llegar en algún momento a ser endémico, pero no tenemos la predictibilidad todavía para llegar a ello. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué le dice a usted sobre la secuencia de esta pandemia para transformarse en endemia? ¿Omicron sería un anuncio al respecto? A ver, Enrique, mira qué buena pregunta, pero para ponernos en la línea del tiempo, porque las cosas pasan tan rápido y tenemos tanta información de que pareciera que ha pasado en un tiempo enorme desde que apareció Omicron. Hoy día estamos viernes. El miércoles que ha pasado recién hace 7 semanas que Omicron se conoce. Entonces, en 7 semanas es un tiempo muy corto en lo que es epidemiología y salud pública como para determinar la tendencia de lo que va. Pareciera que en algunos lugares la enfermedad con poblaciones muy vacunadas, la Omicron se está comportando de una manera leve. Y aquí permite abrir un paréntesis. Cuando decimos leve, mucha gente no está de acuerdo con esto de leve. Vayamos a preguntarle a las personas que les está dando Omicron, los escalofríos que les da, los dolores de cabeza, la tos persistente que les está quedando. No se sabe si van a quedar con COVID permanente, lo que se llama el COVID largo, Enrique. Entonces, dejemos de tratar a Omicron como una enfermedad leve. Es una enfermedad. De tal modo que no sabemos, parece en el camino a la endemia. Lo que va a pasar en Estados Unidos en estas 3 semanas, como te digo, es fundamental para conocer más a Omicron, cómo se comporta con poblaciones que son inmunológicamente vírgenes, no lo sabemos, pero podría ser que este sea el comienzo de una endemia. Y para nuestros televidentes, ¿qué es endemia? Endemia es como, por ejemplo, el dengue, que desaparece y cuando llueve, ¡uy, dengue otra vez!, ¿verdad? Empezamos a advertir: cuidado los floreros, el agua. Eso es endemia, una enfermedad que nunca desaparece y que de acuerdo a ciertos momentos del clima o condiciones socioeconómicas reaparece, como la gripe también. Interesante, porque esa iba a ser mi pregunta, efectivamente, ¿qué cosa es una endemia? Pero vuelvo a este dato tan interesante que nos da. Siempre sabemos que en Estados Unidos, pues, las costas se comportan sociológicamente de una manera y el centro del país suele comportarse de otra, es más conservador, etcétera, vota por republicanos, etcétera, etcétera, y en este caso son los que menos se vacunan. Y usted dice que estas semanas van a ser claves para ver cómo Omicron se va a comportar con esa población. Acá tenemos la sierra sur del país, donde los porcentajes de vacunación son bastante bajos todavía, ¿no?, en regiones como Puno, Ayacucho, etcétera.
Podría hacerse un símil en el sentido que hasta ahora Omicron no parece haber golpeado especialmente tampoco a esta población. ¿Qué nos dice eso? Explíquenos, por favor, ha enunciado usted algunas ideas, pero ¿qué nos dice eso? ¿Por qué en ese caso, si es que se confirma la información en las próximas semanas, esta variante podría no atacar especialmente a población no vacunada? ¿Qué significa eso? La población que no está vacunada se va a enfermar, sí la va a atacar, la va a enfermar. Ahora, lo que todavía no sabemos es cuál va a ser la intensidad, la gravedad de esa enfermedad. Que los va a atacar y que los va a enfermar, los va a enfermar. No sabemos si va a ser el 80-15-5 u otro tipo de proporción. De tal modo que tenemos que esperar. Ahora, en la persona que ya está vacunada, ya sabemos que lo ataca y le da una enfermedad muy manejable, pero que no los va a llevar al hospital, sobre todo si tiene una tercera dosis. Pero en este momento no sabemos, no tenemos mucha información, no ha salido ninguna publicación, por ejemplo, Enrique, que nos diga, hemos estudiado a un grupo de 3.000 o 5.000 personas vírgenes desde el punto de vista inmunológico y esta ha sido la distribución. No lo conocemos. Perfecto. Ahora, ¿cómo comportarse más allá, por supuesto, de la recomendación fundamental que reitero y lo acompaño en la reiteración de ir a vacunarse, de realmente tener las 3 dosis cuando nos toque tener las 3 dosis, que es lo primero y lo fundamental? Y, por supuesto, seguir cumpliendo con lo que ya sabemos, con el distanciamiento, con el lavado de manos, con las mascarillas, la doble mascarilla en el caso, ¿no? Para nosotros. Pero ¿qué más es lo que se debería hacer ahí? Hay personas que están diciendo que ante esta ola de contagios hay que volver a restringir las actividades económicas, hay que realmente volver a ajustar los aforos y todo este tipo de situaciones. ¿Cuál es su idea al respecto? ¿Qué más debemos hacer? A ver, Enrique, mira, desde el comienzo de la pandemia son 2 las esferas de control de la pandemia. 2. La esfera individual, la esfera del individuo, del televidente que nos está mirando, cuya decisión de usar bien su mascarilla, bien ajustada, sus 2 mascarillas, de limitar el ingreso a su domicilio de gente que no conoce o ir a visitar a gente que no conoce. Ese tipo de acciones individuales, esa no la determina ni el ministro, ni el presidente, ni el Congreso, ni nadie. Eso es personal, eso es una responsabilidad de cada persona. Esa es una esfera. La otra esfera es la que me estás diciendo, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer una municipalidad, un gobierno regional para establecer políticas de salud pública? Eso es diferente. Cuarentenas, yo creo que no, absolutamente no. Las cuarentenas ya no son una solución en este momento. Y todo lo que se vaya a hacer va a depender de los datos que se estén observando de manera fresca. ¿Cuál es la prevalencia del virus? ¿Cómo está aumentando? ¿Cómo van las camas de hospitalización? ¿Cómo van las camas de UCI? Pero por territorios. No hablar del Perú en general, ni hablar de la costa, de la sierra o de la selva, sino al nivel de distrito. ¿Cómo van esos números? Eso va a permitir que de manera focalizada se puedan tomar acciones de salud pública, Enrique, pero en base a datos frescos y muy focalizados. Hablando de vacunación, doctor, uno escucha mucho, ¿no? en varios círculos, incluso en los círculos propios, que las personas comienzan a dudar de la dosis de refuerzo, ¿no? Que consideran que de alguna forma es un maltrato al sistema inmunológico, ¿no? Y hay mucha gente que se ha quejado de cómo le ha chocado, ¿no? la tercera dosis. Y sin ser antivacunas, dicen, no, yo hasta ahí nomás. Y usted nos está recordando varias veces durante esta conversación lo importante que es tener la tercera dosis. Explíquele a esos escépticos de la tercera dosis por qué están equivocados. Porque deben recordar lo que desde hace ya, ¿cuánto? 60, 70 años sabemos, y esas personas, si son adultos y tienen niños, estoy seguro que recuerdan que cuando llevan a sus niñitos para sus vacunaciones en sus calendarios, reciben los niños 2, 3, 4, 5 vacunas al año, 6 vacunas al año. No pasa nada. La vacuna es un elemento que cuando ingresa a tu músculo, cuando te inyectan, busca cierto tipo de células que son afines solamente a la bacteria o al virus contra el cual te están vacunando. Todo el resto permanece impasible. Entonces, es una idea, una creencia basada en falta de información, y discúlpame que use esta palabra tan tonta, tan brusca, pero ignorancia científica, de pensar que porque te ponen 3 vacunas al año, tu sistema de defensa se va a sobrecargar, dice la gente.
No existe eso. Que recuerden a los niños. Los niños reciben 2, 3, 4, 5 vacunas anuales y fíjate cómo crecen los niños. Y el único efecto secundario que se ve en los niños por efecto de estas vacunas repetidas, ¿sabe cuál es, Enrique? Que viven largo y no se mueren jovencitos. Me permite un comentario personal porque tengo mellizos de 7 meses y me acaba de hacer acordar usted que cada mes le he puesto las vacunas y están bastante gorditos. Y es efectivamente, o sea, en el primer año reciben, no sé, 10, 12 vacunas o quizás más. Y es absolutamente, no tiene nada que ver efectivamente con... Es un excelente punto que hay que recordarle a los grandotes que ahora no se quieren poner sus 3 dosis. Y los niños, precisamente, los niños, estamos comenzando la vacunación ya para niños de 5 a 11 años. ¿Qué decirles a los padres que también tienen algún tipo de escepticismo o de duda frente a esta vacunación? Exacto. En ese sentido de la vacuna de los niños, el argumento más común, nuevamente basado en falta de información, dicen los padres, yo no le voy a poner esa vacuna experimental a mis niños. La pregunta entonces es, ¿esta vacuna es experimental? Y la respuesta es no. Fue experimental hasta que completó en más de 4.000 niños de esa edad el estudio clínico de fase 3, en que se comparó la vacuna con el placebo y se vio si era eficaz y tenía efectos secundarios. Eso fue experimental, en el que miles de padres de familia brindaron el hombro de sus niñitos para que se pruebe la vacuna de manera experimental. Eso ya pasó, eso ya se hizo, ya salió un artículo publicado, Enrique, en la revista médica de Nueva Inglaterra, en la cual se demuestra que esta vacuna infantil tiene una eficacia de 91% y los efectos secundarios son muy leves. Eso fue el experimento. Ahora ya no. La vacuna de Pfizer es la única vacuna de todas que tiene ya licencia definitiva de uso. Entonces, a quien quiera que le diga a uno de nuestros televidentes, a un papá, a una mamá, esa vacuna es experimental, mírenlo, señora, a los ojos de quien le está diciendo eso y dígale, ¿sabe qué? Infórmate. Fue experimental antes de que sea aprobada. Ahora ya no es experimental. Y hoy, doctor, hemos informado de 2 menores de edad que han fallecido en Ica, así que recuerda que eso en realidad puede salvar la vida, no, más allá de, por supuesto, que el niño contagie al abuelito, lo que ya sabemos, puede salvar la vida del propio menor de edad. Y otra cosa, es posible que algunos niños que se infectan puedan desarrollar el COVID largo, puedan quedar con problemas en quedan con tos permanente, ese es un área que todavía está en pleno estudio, Enrique, y de eso también se les puede proteger con la vacuna. Por supuesto. Doctor, para ir terminando, ¿cómo van avanzando? Se habló precisamente de, me parece, la píldora de Pfizer para el tratamiento de la enfermedad en sí. ¿Cómo se ha avanzado? ¿Qué más sabemos del combate ya de la enfermedad cuando está instalada? Y claro, se complica en los casos que usted ha descrito anteriormente. Sí, pues bueno, en primer lugar hay que recordarle a nuestros televidentes, porque lamentablemente, y esto lo hemos conversado con el decano del Colegio Médico, el doctor Urquizo, que recién acaba de tomar cargo, de que todavía los médicos en el Perú, y esto es realmente chocante, y lo ha dicho el propio decano del Colegio Médico, los médicos recetan ivermectina, acitromicina e hidroxicloroquina. Y el decano del Colegio Médico lo ha dicho, Enrique, no lo he dicho yo. El decano ha dicho, cuando usted vaya al doctor o a la doctora y le recete esa larga lista de medicamentos, denúncielo al Colegio Médico, al Comité de Ética, porque esas medicinas no sirven. Todo esto para decir que no hay tratamiento para COVID-19. Sin embargo, ya respondo a tu pregunta. Personas en riesgo, personas con obesidad, trasplantados, con cáncer, ¿verdad? Con debilidad de su sistema inmunológico, que se infecten con COVID y que se puedan complicar, este tipo de medicamentos orales, tanto el de Pfizer como el de Merck, van a cambiar completamente el pronóstico. ¿Por qué? Porque se van a dar en la casa por 5 días y la de Pfizer, por ejemplo, en el 89% va a evitar de que llegue al hospital que se agrave. La de Merck no es tan eficaz, tiene más o menos un 30-35%. Pero mira, son maneras de tratar en la casa la enfermedad para evitar que se complique. Me parece una avenida muy importante. Finalmente, ¿cómo están funcionando estas pruebas, estas autopruebas que ya se están también utilizando en el Perú? ¿Qué tan confiables pueden ser? Siempre una prueba de antígeno, por más que uno se la aplique, quizás puede ser complicado.
¿Cómo ha sido la experiencia, en resumen, allá? Bueno, ha habido un pequeño fiasco porque el presidente Biden ofreció 500 millones de pruebas que nunca llegaron. Las colas, igual que en el Perú, son enormes, gigantescas, de gente que se quiere hacer las pruebas, escasez de pruebas, se acabaron de las tiendas, etcétera. Recién están llegando más. Pero para nuestros televidentes, las dos pruebas que existen para saber si una persona está infectada y tiene el virus en sus vías respiratorias, dos tipos de pruebas. Una es la PCR o molecular, que eso se llama el estándar dorado, porque es muy sensible, y la otra la de antígeno. Para explicarlo brevemente como ejemplo, imaginémonos, Enrique, que tenemos 100 personas, todas ellas comprobadas con estudios de laboratorio que tienen el virus, o sea, está comprobado, ¿verdad? Si le hago la PCR a esas personas, la molecular, me va a salir positivo más o menos en el 94-95%, no es 100%, lo cual me dice que hay un 5 o 6% de falso negativo, incluso con la molecular. Si le hago la prueba de antígenos a esas 100 personas comprobadas que tienen el virus, va a salir positiva más o menos en el 80-85%, lo cual indica que su falso positivo puede ser de 15 a 20%. Ninguna de las dos pruebas es perfecta. Bien. La de antígenos es mucho mejor cuando la persona está con sus síntomas, lleno de virus, allí tiende a salir más positiva, y la de PCR un poco en la persona que no tiene tantos síntomas. Por eso es que cuando una persona quiere, por ejemplo, saber si ya es o no contagiosa, no hay que hacer la PCR. ¿Cuál es la que se hace? La de antígeno. ¿Por qué? Porque la de PCR, Enrique, te puede salir como a Dybala, a Cristiano Ronaldo, por varias semanas positivas, porque es tan sensible que, entre comillas, la basurita del virus todavía sale positivo. Es la de antígeno la que se escoge para saber si una persona ya no es contagiosa. Perfecto. La del estribo. Las mascarillas, ¿cómo las usamos en este periodo? ¿Sigue siendo suficiente las dos mascarillas clásicas, digamos, las azulitas? De todas maneras, debemos ir con una KN95. ¿Cuál es la recomendación? Muy bien, mira qué interesante. Hoy día viernes en la noche, ¿hace cuánto? Un par de horas, 3 horas, los CDC aquí en Estados Unidos han lanzado ese típico noticia de viernes en la noche, porque han sido tan criticados los del CDC, porque de una manera muy terca se han negado a recomendar la KN95 para el público norteamericano. Recién lo acaban de hacer esta noche. Enrique, Omicron es extraordinariamente contagiosa, y recordemos que algo que hemos aprendido el año pasado, a diferencia del anteaño pasado que lavábamos las bolsas y lavábamos todo, el pediluvio, que eso ya no funciona, el año pasado hemos aprendido que el aerosol es el modo de contagio de este virus, y el aerosol se produce cuando tú conversas con una persona, ni siquiera tienes que estornudar ni toser, al conversar sale. Entonces es tan contagioso este virus que se compara al del sarampión, que pueden entrar por los resquicios de la mascarilla a los costaditos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si vas a usar una sola mascarilla, que sea la KN95 o la 95, bien pegadita a tu cara, porque esa se va al molde de tu cara. Eso se llama respirador. Ese número 95 tiene significado. Significa que filtra el 95% de las partículas que van a llegar a tu nariz. Si no tienes esa, puedes usar mascarilla doble, pero la primera tiene que ser una quirúrgica, esa celeste, y luego una de tela, pero bien pegada y bien ajustada, que te cubra la nariz y la boca. Y ahora te voy a decir algo, Enrique, entre broma y serio, más en serio que en broma, que las mascarillas son, ¿qué cosa? Un método de barrera para evitar que el virus entre. Al igual que ¿quién? Que el preservativo, el condón es un método de barrera, ¿verdad? Que si se usa bien usado, el virus no entra, la bacteria no entra, el espermatozoide no sale y no hay embarazo no deseado. Y ya estoy seguro que muchos de nuestros televidentes saben lo que pasa cuando se usa un condón flojo. Así es. Ahí están las consecuencias en muchos casos. Gracias, doctor Elmer Huerta, por estas importantes actualizaciones, porque bueno, tenemos que seguir cuidándonos, así que a usar ese método de barrera como lo describe usted. Gracias por estar con nosotros. Chao, Enrique, hasta la próxima. Encantado de estar contigo y con todos los televidentes del Canal 7. Chao. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero no se muevan porque regresamos con el congresista Jorge Martí Corena de Perú Libre. Más adelante estaremos con el politólogo Carlos Menéndez.
damos las buenas noches al congresista de Perú Libre, Jorge Martí Corena, por añadidura, que representa al departamento de Ica, que ha recibido una buena noticia hoy en medio de las complicaciones que estamos viviendo, que es que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica ha logrado su licenciamiento. Esto ha sido saludado además por la premier Mirta Vázquez vía Twitter, porque además es la primera universidad, en este caso pública, son 3 universidades públicas las que estaban preocupando particularmente, que en este nuevo proceso de licenciamiento ha logrado pasar la valla y, como lo ha señalado Vázquez, en condiciones bastante mejores, ¿no?, de las que eran los mínimos requeridos. Seguramente usted, congresista, nos puede dar mayores detalles sobre lo que, reitero, es una buena noticia. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación que me permite dirigirme no solamente a la opinión de ICA, sino también nacional, porque esto tiene que ver mucho con la reforma universitaria que propiciamos con la nueva ley universitaria, quienes como profesores en esa época yo he asumido, estudiantes, trabajadores del mismo pueblo de Ica, exigiendo una nueva ley universitaria que inicia una reforma por los grados de corrupción y de informalidad y de pobreza académica que vivía la universidad pública, en algunas universidades mucho más que en otras. ¿Cuál era la situación de la San Luis Gonzaga? Bueno, la Universidad San Luis Gonzaga, yo sé que ustedes son conscientes de lo que ha venido pasando, porque muchas de las noticias que se salían de la Universidad San Luis Gonzaga eran de confrontación, enfrentamiento entre profesores, estudiantes. Terribles. Entre la propia dirigencia de profesores, además, vimos episodios terribles. Eso eran las noticias que daba San Luis Gonzaga, y obviamente por una cuestión de pugna por el poder. Y eso generó que se distraiga el tiempo, esfuerzo, recursos, y obviamente no se pensó mucho en la calidad de la enseñanza. Fue una lucha de confrontaciones políticas que a la larga terminó con no darle el licenciamiento que la universidad de repente debería haber tenido. Pero por culpa de gestiones que han habido al pasado, obviamente se desnudó la real situación de la universidad pública y en especial San Luis Gonzaga. Pero sin embargo el mérito de hoy, el mérito que yo tengo que agradecer, felicitar a los profesores que han entendido que ellos son los actores directos que se han involucrado en el tema y han logrado hacer un giro, han logrado cambiar, y eso ha permitido que el esfuerzo se traduzca hoy en el licenciamiento que se recibe como prueba al cambio que se ha generado en la universidad. Y en esto tiene que ver mucho los docentes, los administrativos, los trabajadores y obviamente la universidad, que de alguna manera a través de sus autoridades ha podido manejar esto. Pero obviamente ahí no acaba. Este es un primer paso que tiene que ver con las condiciones básicas de calidad. Ojo, condiciones básicas. No estamos hablando ya de una excelencia académica, estamos hablando de las condiciones básicas que ha podido demostrar la universidad para iniciar su funcionamiento, dando las garantías a los jóvenes que hoy ingresan o ingresarán a la universidad, y a aquellos que culminarán también recibir las enseñanzas ya de manera formal, seria, como debe ser en una universidad. ¿Tiene en la cabeza el dato de cuántos estudiantes tiene la San Luis Gonzaga? Mira, a raíz, digamos, de la suspensión de los exámenes de admisión, yo me imagino que debe ser reducido, debe estar entre 10.000 y 12.000 alumnos. Pero es importante, es un número importante de estudiantes. Es un número muy importante que obviamente se va a reforzar ahora por los nuevos exámenes de admisión que va a haber, y que esperamos que ya no haya más imágenes de confrontación, sino de preocupación por ir mejorando la calidad y apuntar a la excelencia, que es el propósito de toda universidad, ser excelentes en la formación de profesionales, y donde todos, sobre todo la universidad, desarrolle la investigación científica, que es, digamos, base para poder resolver los grandes problemas que tiene el país. A ver, congresista, esto demuestra, entre otras cosas, que sí es posible, entonces, que las universidades públicas que habían tenido esos problemas puedan superarlos, como usted describe, ¿no?, con la voluntad del propio cuerpo de docentes, de los administrativos, ponerse a la tarea y demostrar que pueden cumplir con las condiciones mínimas para impartir clases. Al parecer algunos de sus colegas no piensan igual. Nosotros hace algunos días conversamos con el propio ministro de Educación y él dijo que apoyaba la reforma universitaria, pero que su preocupación eran precisamente estas 3 universidades públicas que no habían logrado el licenciamiento. Ya con la San Luis Gonzaga salimos de una que era muy importante. ¿Qué le dice entonces a los congresistas que están en esa otra línea? Mire, yo respeto, hay congresistas de la bancada Perú Libre, que son parte también, en la que yo soy parte,
obviamente en su gran mayoría, porque tengo conocimiento que ellos son profesores del magisterio. Yo sé, ellos han defendido con mucha firmeza, digamos, los derechos a los que están, digamos, exigiendo los profesores de hace muchos años y obviamente a la cual respaldo. Yo creo que es el momento de que el Estado de alguna manera devuelva los reconocimientos que los profesores se merecen. En ese tema yo no puedo entrar, ellos conocen mejor el tema. Pero en el tema de la universidad, yo sí puedo hablar con toda la autoridad. Yo soy profesor universitario. He estado involucrado en el tema de la lucha contra la corrupción que se había en la universidad y que también en mi condición, yo soy auditor, soy evaluador de las carreras de odontología y eso me ha permitido conocer la realidad de las universidades públicas y privadas. A mí nadie me ha contado. Sé los cambios que se han logrado en algunas universidades, sé el avance que han hecho y ese ha sido producto por el compromiso que ha tenido su autoridad. Lo que no ha sucedido con nosotros. La lucha siempre ha sido por una pelea por el poder y obviamente eso generó el atraso. Yo respeto la posición que tienen los congresistas de mi bancada con respecto a este tema, pero yo sí puedo hablar con firmeza y con seguridad que realmente la reforma universitaria iniciada con la ley 30-220 sí ha logrado sus frutos y producto de ello que hoy día a nivel nacional podemos hablar que todas las universidades licenciadas y que son ya casi en su totalidad, quedarían 2, obviamente han logrado un cambio. No olvidemos que antes de la ley universitaria, para eso existe ahora felizmente el Internet y podemos ver fotografías del pasado antes de la ley, vemos cómo los problemas de confrontación, de lucha por el poder, de rectores que siempre han querido eternizarse en el manejo de la universidad. Y este es un tema que no solamente se ha visto en San Luis Gonzaga, lo ha vivido San Agustín de Arequipa, lo ha vivido San Marcos, lo ha vivido otras universidades. Y que obviamente esas imágenes que teníamos en el pasado ya no se ha vuelto a repetir. Y precisamente porque ahora nos hemos empezado a preocupar por lo que en esencia la universidad debe dar. Una educación de calidad que obliga a pensar y a repensar que los profesores somos los únicos responsables de lograr que tengamos profesionales altamente competitivos y que ayuden a resolver los problemas del país. Eso es hoy día. Pero, ojo, en el caso de la universidad, y eso yo invito a una reflexión a los profesores, si bien es cierto vamos a lograr el licenciamiento, o estamos logrando el licenciamiento, que eso no nos vende los ojos y no cometamos el error que ya estoy viendo que en algunas universidades está pasando. Ya empezaron las pugnas por tener el control de la universidad, por tener el poder, y estamos bien regresando al viejo estilo que realmente ha generado retraso y perjuicio a las universidades públicas. La lucha en la universidad debe ser por mejorar las condiciones de estudio para los alumnos, mejorar los procesos. Esa debe ser la lucha, pero la lucha por el poder, para tener poder y beneficiarse de un pequeño grupo, eso no debe imperarse en la universidad, tiene que ser rechazado, porque eso pone en riesgo la reforma universitaria que con mucho esfuerzo se ha logrado. Muy importante que usted haga esta aclaración, sobre todo en el ámbito de la universidad pública, que no se toca muchas veces, ¿no? Porque esta nueva ley de la segunda oportunidad se refiere a las universidades asociativas sin ánimo de lucro, donde también hemos visto estos escándalos de rectores multimillonarios, ¿no? Pero usted bien recuerda que estas pugnas por el poder también lamentablemente han alcanzado a la universidad pública y que autonomía no es ni anarquía, ni en realidad pues autocracia, ¿no? Que es lo que pasó en algunos casos. Yo quería preguntarle en estos segunditos finales, ¿se siente usted cómodo, congresista, en la bancada de Perú Libre, que ha pasado de tener 37 integrantes a 32? ¿No le hacen ojitos desde esta bancada de Perú Democrático? Mire, yo tengo que reconocer por mi trabajo, que algunos lo conocen, sí, no lo puedo negar, tengo invitaciones, pero yo hasta el momento las razones que pudiera obligarme de repente a tomar una posición no la tengo, porque precisamente hoy día estoy sentando mi posición con respecto a un tema que sí conozco, por un tema que sí he sido parte. Yo he visitado el Congreso de la República para denunciar los actos de corrupción cuando la Asamblea Nacional de Rectores no nos hacía caso. Esa es la realidad. Y obviamente hoy día como congresista nadie me va a decir lo que ha pasado antes de la ley universitaria. Obviamente hay situaciones que hay que mejorar en la SUNEDU, pero sin embargo, si a mí me impidieran a decir lo que yo creo que debe hacerse por principio, porque conozco la realidad, obviamente me vería obligado a tomar una posición. Yo voy a defender mucho mi libertad de opinar en temas que realmente sí conozco, mi estimado periodista. Bien, saludo su posición, congresista Martí Corena, en lo referente a la situación universitaria. Ojalá que finalmente esto avance, finalmente por, como usted lo recuerda, el bien de la educación y la mejor educación de
los jóvenes peruanos, que de eso se trata, no estamos hablando de otra cosa. Gracias, congresista Jorge Martí Corena, por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el politólogo Carlos Meléndez. Seguimos en Cara a Cara, le damos las buenas noches a Carlos Meléndez, politólogo desde Santiago, y cito la procedencia. ¿Cómo estás, Carlos? Por la circunstancia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Por la circunstancia política del hermano país. Gabriel Boric arma ya su equipo de gobierno para asumir en marzo, en circunstancias pues que ya conocemos, donde la izquierda ha triunfado con un presidente jovencísimo y rompiendo pues la alternancia del poder, ¿no?, que caracterizaba a Chile prácticamente desde el retorno de la democracia. ¿Cómo se están viviendo estos momentos? ¿Cómo lo viven los mercados? ¿Cómo lo vive la sociedad? ¿Hay el pavor a la extrema izquierda como se vive en otras partes del mundo? Algo de eso. Para empezar, hay bajas expectativas en realidad con respecto a que el gobierno de Boric sea un gobierno bueno, de acuerdo con las encuestas, ¿no? Hace poco Cadén, que es una de las más serias encuestadoras en Chile, preguntó si creían que el gobierno de Boric iba a ser bueno o no, y quienes creían que iba a ser bueno era el 46% de quienes respondieron la encuesta. Para compararlo, cuando se hizo una pregunta similar cuando comenzó Piñera y cuando comenzó Bachelet, los porcentajes con Piñera eran 58 y con Bachelet 51. Entonces las expectativas están un poquito por debajo de lo que han solido hacer con los presidentes al inicio de sus gestiones, pero paradójicamente esto es positivo para el presidente porque significa de que como hay bajas expectativas, puede haber un poco más de tolerancia y la luna de miel puede durar un poco más en un año donde además la agenda va a ser constituyente. En septiembre más o menos se calcula que los chilenos y todos los que vivimos en el territorio y tenemos residencia, vamos a ir a votar por una nueva constitución que en estos días, los primeros días de febrero, ya empiezan con las votaciones de las normas que se están estableciendo y que están terminando de redactarse en estos días aquí en el país del sur, ¿no? ¿Cómo pinta esa nueva constitución? ¿Cuál va a ser finalmente el acento? Mira, están en este mes, enero, están terminando de redactar los artículos y hay cambios importantes desde el sistema político, desde derechos sociales que no se habían consagrado a nivel de una carta fundamental. Y de verdad que hay que aguardar al fines de los primeros días de febrero cuando se presenten ya el conjunto de normas. Pero para tener un ejemplo, ¿no? Lo más probable, en Chile se está discutiendo si pasan del bicameralismo al unicameralismo, o sea, va a haber un cambio en el sistema político, sistema de representación, mejor dicho, pero también están pensando si pasan de un presidencialismo a un semipresidencialismo, y aunque suene pues bastante paradójico para nosotros, están mirando el ejemplo peruano como un sistema del cual podrían imitarse, porque creen que el parlamento, el presidente tiene demasiado poder en el caso chileno. Y fíjense que también es muy posible que se establezca la reelección inmediata a nivel presidencial, lo cual permitiría, por ejemplo, que Boric se pueda reelegir en unos 4 años más, ¿no? Interesante, sí. Interesante esa perspectiva, Carlos, de mirar al Perú como un ejemplo de presidencialismo, digamos, de baja intensidad. Porque me estoy acordando precisamente del comentario del presidente Pedro Castillo ayer, ¿no?, que expresó cierta decepción con respecto a lo que puede lograr un presidente de la República. Hay que decir que los que hemos podido conversar con presidentes en trabajo periodístico en los últimos años, más de una vez te dicen cosas así, ¿no? Y ver al presidente actual diciendo, bueno, yo pensé que iba a ser más fácil generar cambios, ¿no?, para el pueblo, y bueno, es mucho más difícil. Algo te dice, ¿no?, de las limitaciones del poder presidencial en el Perú, más allá de todas las discusiones, ¿no?
Y eso porque no se ha notado con claridad que cuando existe un gobierno dividido, es decir, cuando el partido político que está en el Ejecutivo no domina el Legislativo, no tiene una alianza que le permita tener Exacto. algún tipo de mayoría en el Congreso, si no se dan esas condiciones, pues el deadlock, el entrampe político entre poderes se genera, ¿no? Y en el Perú lo que ha demostrado la evidencia en los últimos años es que los peruanos no sabemos llevar adelante el juego democrático con un gobierno dividido. Es Sin decir, duda. necesitamos que un presidente tenga respaldo parlamentario para llevar adelante su agenda y lo que ha señalado el presidente Castillo es la evidencia de ello, ¿no? Para cerrar este paréntesis, hace unos días conversábamos con Salomón Lerner Guitis, que decía, como respondiéndoles al ala dura de Perú Libre, que tanto critica a lo que representa Lerner Guitis, ¿no? Decía, Perú Libre se equivocó de cabo a rabo porque no se dieron cuenta que llegar al gobierno no es llegar al poder, ¿no? Yo creo que eso lo resume de una manera interesante. Efectivamente, le faltó toda esta política de alianzas que tú bien recuerdas. Ahora, ¿qué ha cambiado? Hablando de alianzas, ¿no? Y hablando de la necesidad de tener un entorno fuerte parlamentario, ¿qué ha cambiado en Boric desde que ha ganado? ¿Ha podido tejer acercamientos con nuevos sectores? ¿Se ha corrido hacia el centro o no ha ocurrido eso? Lo que ha cambiado es un intento de dialogar con sectores de la vieja concertación, específicamente con el Partido Socialista. Boris representa y forma parte de una nueva coalición de izquierda, que es el Frente Amplio, una coalición que se estrenó hace 4 años en la campaña anterior, pero que es ahora la novedad que ha tenido en esta campaña es que invitó al Partido Comunista como integrante de esta alianza. Pero se requieren pues cuadros con experiencia política. Nuevamente, mirando al Perú con el espejo retrovisor, se dan cuenta que una coalición de izquierda sin experiencia en la gestión pública de alto nivel requiere pues cuadros tecnocráticos que den cierta solvencia al manejo de la administración pública, y en ese sentido se está mirando se han iniciado algunos acercamientos con el Partido Socialista o como partido o como personalidades. Entonces lo más probable es que veremos también algunos cuadros trajinados de la concertación contribuyendo con el gobierno. Y aquí hay que mencionar el rol que está jugando un personaje importante, no solamente hay que centrar nuestro análisis en el presidente Boris, que es una figura carismática, que viene del movimiento estudiantil, obviamente, pero también de su brazo derecho, por decirlo de un modo, que es Giorgio Jackson, también dirigente estudiantil, pero que juega más el rol de operador político y que probablemente sería o el ministro del Interior, quien es algo así como el jefe de gabinete en Chile, o quizás el jefe del segundo piso, que es esta suerte de gabinete de asesores de alto nivel que tiene la moneda. Entonces, la figura de Jackson se está notando más ahora en este periodo, y también, muy importante, la de Isquia Siches. Isquia Siches es una médica, ella fue presidenta del Colegio Médico Chileno, tuvo un rol importante en algunos periodos durante la pandemia, y no porque ella vaya a ser la ministra de Salud, sino también porque ha demostrado cierto manejo político, se le vocea como posible, por ejemplo, vocera de la presidencia del Ejecutivo o incluso ministra del Interior. Estamos ante un gobierno pues de dirigentes estudiantiles, ex dirigentes estudiantiles, un gobierno sub 40 que está tomando el poder, ¿no? Increíble. Ahora, Lucía Dahmer, que es conocida por nosotros, por supuesto, hija de Manuel Dahmer, entiendo que está también en el equipo de Boric. Estuvo durante la campaña, sin duda, formó parte del equipo chico, por decirlo de un modo, de los asesoramientos, sobre todo en materia de seguridad ciudadana. Ella es especialista, socióloga, dedicada a esos temas, y bueno, no sé la verdad cómo ha mantenido esa cercanía. Fue muy activa durante la campaña, y habría que ver si continúa siendo de apoyo. Supongo que sí, en el equipo de Boric, ¿no? Interesante. Volviendo a nuestro país, Carlos, bueno, ya han pasado un par de días, pues desde siempre, ¿no?, lamentable fallecimiento de Luis Castañeda Locio, que fue una figura paradigmática, ¿no?, en la política nacional. Nunca le fue bien en las elecciones presidenciales, pero fue 3 veces alcalde de Lima. Y más allá, bueno, en fin, de los claroscuros, como se dice ahora, fue cultor de un estilo que demostró que bueno, no necesitaba
comunicar de manera clásica para, como repito, haber sido reelecto en 2 ocasiones. Tuvo este acento, ¿no? Lo hemos recordado mucho en los últimos días, las escaleras, los hospitales de la solidaridad, o sea, volteó a mirar a esta Lima periférica, a esta Lima postergada, que en muchísimos aspectos, y por supuesto ahora mismo con la pandemia, sigue existiendo. ¿Qué reflexión te ha merecido en estos días la figura de Castañeda Locio? Él forma parte, pues, de esta tradición que se asienta en la política peruana en los 90s, del político pragmático, el político no necesariamente asociado con valores estrictamente democráticos o estrictamente de honestidad, donde son los principales valores políticos, sino con lo material, con este pragmatismo de la política en lo concreto, en los términos figurativos, pero también en términos reales, es decir, la obra pública y la cercanía con la población como principal justificador de arbitrariedades que se puede hacer a nivel de procedimientos democráticos. No interesan los procedimientos, sino interesan el objetivo final. El fin justifica los medios y Fujimori, Castañeda Locio formaban parte de esa tradición. Esa tradición que quizás Castañeda ha sido el último representante exitoso de ese tipo de política. Yo creo que finales de la primera década del siglo XXI, inicios de la década que acaba de terminar, creo que el ciudadano ya no solamente requiere de este pragmatismo, sino también adopta otros valores como la honestidad, como la transparencia, como la lucha anticorrupción, que ha cambiado la forma de elegir de parte de los electores, por lo menos en Lima. Lima se volvió más progre en ese sentido, pero Castañeda, que es una suerte así como que el último representante de esa casta política, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, tú dices a partir de los 90, Fujimori fue de alguna manera el padre fundador, ¿no?, de esa escuela, que venías de políticos muy versados, ¿no?, desde un Bedoya Reyes hasta un Belaúnde con cargas ideológicas importantes, un coloso retórico como Alan García, ¿no? Y precisamente el fin de los 80s de alguna manera despierta una alergia, ¿no? O identifica esos valores con lo que pasó al final. Entonces ese pragmatismo funcionó bien. Entonces ahora uno ve a alguien como el presidente Castillo, que habla también muy poco con la prensa, pero que se quiere dirigir siempre a lo que él llama el pueblo, ¿no? Es una variación, ya no de pragmatismo, pero de un intentar conectarse, ¿no?, de alguna manera con las clases populares. Ya no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque no hay el delivery de políticas públicas o el delivery de bienes públicos que la política pragmática de Fujimori y de Castañeda sí entregaban, ¿no? Este gobierno puede tener un discurso anti-establishment, un discurso populista. De hecho, el presidente todavía tiene altos niveles de popularidad, sobre todo en el interior del país, pero lo que le está faltando es el delivery de las políticas. Es decir, oye, dime cosas con que la popularidad no solamente se basa en retórica, salvo que seas López Obrador, ¿no? Sino también requieres algo de redistribución, algo de obra, algo concreto. Entonces, la política del silencio, que la manejó muy bien Castañeda Locio, funcionaba porque se legitimaba en obras públicas, algo que tarda en mostrar un gobierno pues con poca experiencia en gestión pública, un gobierno que, por lo que se está demostrando en los primeros meses, salvo honradas excepciones en algunos sectores, le está costando realmente aterrizar en políticas concretas para la gente que dice representar. En un minutito y medio, hablando de estos estilos, el juicio que César Acuña le ha ganado al periodista Christopher Acosta es también una expresión como de no saber muy bien dónde estás parado, ¿no? Sí, yo creo que los tiempos han cambiado. Hay una ola progresista en América Latina que no solamente tiene que ver con los movimientos feministas, con los movimientos postmateriales, sino hay otros valores que importan a un importante sector del electorado, como por ejemplo la honestidad, la transparencia y la libertad de expresión. Entonces, que un político busque, por más allá que obviamente el señor Acuña tiene todo el derecho de poder defender... De recurrir a la justicia, digamos, claro. Sus posiciones,
Claro, pero termina pues peleado con los libros de una manera u otra, ¿no? Porque a ver, en algún momento se dice que plagió, copió, que no plagió, que no copió, cuando se trataba de justificar su tesis doctoral, y ahora termina pues peleado de otra manera con un libro, con una investigación que intentó ser rigurosa por lo que se ha Claro. mostrado, y yo creo que todavía hay una segunda instancia donde se va a seguir peleando este tema, ¿no? Peleado con los libros, ese es efectivamente una buena forma de verlo. Gracias, Carlos. Como siempre, un gusto verte. Un gusto, Enrique, un gusto. A Estamos disposición de conversando. ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa. Regresamos. Termino volviendo a la conversación con Elmer Huerta. Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Y no solamente vacúnense, vacúnense con la tercera dosis. Estamos atrasados en eso. Ya saben lo que está pasando, lo que nos puede realmente proteger de los efectos severos de Omicron, una tercera dosis. Y sí, vacunemos a nuestros niños, avancemos, derrotemos esta pandemia. Tengan ustedes una excelente noche, sigan con la programación de TV Perú, sigan con mi colega y amigo Lucho Trizano, toda la información deportiva en Pared. Buenas noches.